El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, doy toda honra y toda gloria y toda alabanza a ti que eres el Creador del universo, el Creador de la vida. Señor, venimos ante tu presencia con el propósito de que tú afirmes nuestra fe y que no permitas, Señor, que decaiga el primer amor. Señor, muchas almas te han conocido, pero quizá en esta hora están debilitados en la relación espiritual contigo. Yo te suplico que ellas sean ministradas por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el libro de Apocalipsis, mensaje de revelación al apóstol Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 7 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. En el día de hoy trataremos acerca del refuerzo. El refuerzo es el método más eficaz para controlar el comportamiento, ya que logra resultados agradables que permiten que se repitan. Es decir, si al niño le gusta lo que pasa como resultado de su comportamiento, se verá motivado a repetir la misma acción. Ejemplo, si una niña cambia de peinado y esto causa revuelo entre los compañeros, ella continuará peinándose en esa forma. Lamentablemente, muchos de nosotros no hacemos buen uso de la ley del refuerzo, criando hijos que se portan mal y se tornan desagradables. Ejemplo, la mamá de Juan se encuentra con una amiga y comienza a conversar. Juan le pide algo en voz baja, pero como la mamá está conversando con su amiga, no le presta atención. Entonces Juan se pone inquieto y se queja y grita, hasta que la mamá interrumpe y le escucha. Con esta actitud se está reforzando incorrectamente el llamado de atención de Juan a su madre, a través de los gritos. Cuando el comportamiento de los padres se involucra a través del tono de voz, las atenciones, la sonrisa, las palabras de encomio y la proximidad, se está trabajando por medio del refuerzo social. Este refuerzo se debe usar instintivamente. Hay principios básicos que revisten de gran importancia el uso apropiado del refuerzo social, y es que cuando el niño lleva a cabo un comportamiento correcto, los padres deben, primero, reaccionar inmediatamente. Segundo, hacerlo con entusiasmo. Y tercero, repetir el mismo proceso centenares de veces así. Ana,
gracias por organizar la cocina. Ni siquiera te lo mencioné que lo hicieras. Te felicito. Ahora, cuando el niño rechaza los elogios, es necesario hacerle ver que está siendo injusto con él mismo y debemos animarle a levantar su ego. Otro error muy común es el que se conoce como el doble mensaje, es decir, cuando se utiliza un refuerzo y castigo a la vez. Estos mensajes son elementos negativos que afectan el desarrollo del carácter. La palabra del Señor dice: el hombre será saciado de bien, del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. El amor es la fuente vital que mantiene vigente la relación entre dos seres que se aman, y el alimentar esta vivencia depende de detalles que la sostienen. Cuando se reduce la frecuencia de los ingredientes que la motivan, comienza a decaer el interés entre las partes y empieza a enfriarse el motor que la sostenía, es decir, el amor. Hoy quiero compartir con ustedes una serie de mensajes que tienen que ver con los 7 estados de la Iglesia que en visión profética el Espíritu manifestó al apóstol Juan cuando estaba exiliado en la isla de Patmos, y entonces el Señor comenzó a mostrar el estado de estas en los diferentes puntos de la geografía. Una de ellas tiene que ver con la iglesia de Éfeso. Por eso, al mensaje de hoy le he llamado la decadencia del primer amor, y hay algunos aspectos importantes que debemos conocer como miembros del cuerpo de Cristo, porque es necesario que tengamos conocimiento de las cosas que sucedieron no solamente en la época en que vivió el apóstol Juan, sino que también hoy suelen ser características de la iglesia del Señor Jesucristo. Veamos entonces como primer elemento lo que fundamenta el primer amor de la iglesia de Éfeso. Nos dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Entonces, lo que fundamenta el primer amor de la iglesia de Éfeso es el arduo trabajo que la proyectaba como una iglesia activa. Era una iglesia cuyo arduo trabajo daba fruto. El Señor Jesús alabó su arduo trabajo cuando dijo: yo conozco, porque Él sabe si su iglesia está cumpliendo con la tarea asignada por Él. Cuando Él dice yo conozco, es porque verdaderamente las cosas que nosotros hacemos tienen todo el conocimiento en el corazón del Señor. Ahora, una iglesia activa acaba con la holgazanería de algunos creyentes que olvidan el importante papel que deben cumplir en la obra del Señor. Pero esta iglesia hacía las cosas y llevaba a cabo los planes del Señor. No solamente había allí buenas obras, sino que trabajaban arduamente, fatigosamente, aunque la fatiga no los había rendido, no los había vencido, no había hecho desmayar en ese trabajo. Hoy, la iglesia del Señor Jesucristo es necesario que tenga conocimiento que hay que hacer buenas obras, pero que hay que tener un arduo trabajo, que hay que tener conocimiento de lo que hay que hacer dentro de la obra del Señor, porque el arduo trabajo es el que proyecta la iglesia del Señor como una entidad activa, pero necesita, bajo todo punto de vista, no rendirse, no dejarse vencer por ningún obstáculo, ni tampoco desmayar cuando las cosas no vayan bien. Pero, ¿qué es lo que caracterizaba verdaderamente el primer amor de la iglesia de Éfeso? Además de su arduo trabajo que la proyectó como una iglesia activa,
el rechazo del influjo y la nociva influencia, es decir, la enseñanza de los falsos profetas. Nos dice la Sagrada Escritura en el versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El rechazo del influjo de lo que los falsos maestros quieren traer al interior de la iglesia, y la nociva influencia, es decir, la enseñanza de aquellos que dicen ser apóstoles, que dicen ser maestros, buenos pastores, es lo que tiene que tener la iglesia del Señor en los últimos tiempos, y cuanto más cuando el Señor está próximo a regresar por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin mácula, por una iglesia sin arruga. El apóstol Pablo lo había profetizado con la advertencia que hizo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 30, dándose cuenta que los discípulos estaban llenos del conocimiento del Señor, que estaban llenos del Espíritu Santo, pero que también era necesario que nunca fueran confiados ante el influjo y la nociva influencia de aquellos falsos profetas. Nos dice la Biblia: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, y manda a velar y estar despiertos ante cualquier situación que no vaya de acuerdo con los principios de la sana doctrina. Durante un largo periodo, la iglesia de Éfeso se había negado a tolerar el pecado entre sus miembros. Esto no era fácil en una ciudad caracterizada por sus prácticas sexuales y que estaban asociadas con la adoración a la diosa Diana, pero nosotros también vivimos en una etapa en que se haya muy difundido el pecado y también la inmoralidad sexual. Es popular el ser tolerante con diversos pecados, llamándoles decisiones personales o estilos de vida, pero cuando el cuerpo de creyentes, amigo mío, empieza a tolerar el pecado en la iglesia, las normas se reducen y se pone el peligro, el testimonio de los creyentes en una mala conducta. Recuerde que la aprobación de Dios es infinitamente más importante que la del mundo. Los creyentes de Éfeso no se dejaron impresionar por aquellas personas que descrestaban con su conocimiento, pero también con su liviandad espiritual, porque eran lobos rapaces que habían entrado encubiertamente en la congregación. El apóstol Pedro se reafirmó a ellos de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los creyentes de Éfeso habían vivido la amarga prueba de los falsos maestros, pero no se dejaron influenciar ni dañar, sino que hicieron una defensa de la fe cristiana, y esto queda demostrado en la alabanza que el Señor hace de ellos al decir: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que decían ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Igual hoy el Señor nos invita a tomar la misma decisión de los creyentes de la iglesia de Éfeso, es decir, a rechazar todo influjo y toda nociva influencia, es decir, enseñanza de los falsos maestros. Pero ¿qué caracterizaba además a la iglesia de Éfeso? El amor sufrido y la paciencia para no dejarse vencer de los falsos maestros. Nos dice la Escritura: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. La paciencia viene del griego uponomen, que significa el aguante frente a las circunstancias, y es la paciencia por amor al nombre de Cristo
la que alaba a Cristo en la iglesia de Éfeso con un amor sufrido como característica del amor y que resalta Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, del versículo 1 al 13, y que conoces como la epístola del amor. Él dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no tiene envidia y tantas cosas más, pero al final dice que todas las cosas pasarán, pero que el amor no pasará. Y a pesar de tanta adversidad de lo que se creían ser apóstoles, siendo hallados falsos por el celo y el discernimiento que tenía la iglesia, no se rindieron de fatiga. Por el contrario, el Señor los alaba al decirles: ¿y no has desmayado? Jesús nos manda a no desmayar como iglesia suya que somos, a pesar que vengan situaciones que traten de dañar el orden espiritual con falsas doctrinas u opiniones personales acerca de lo que es el Evangelio y de lo que Él exige de nosotros. Esa iglesia que se comporta espiritualmente como la de Éfeso es la que Dios exalta siempre, y más aún cuando se mantenga a ese nivel de defensa de la fe. Pablo había elogiado a la iglesia de Éfeso por su amor a Dios, pero también por su amor a los demás. Pero muchos de los fundadores de la iglesia habían muerto y la segunda generación de creyentes había perdido su fervor espiritual. Era una iglesia muy activa y sus miembros hacían mucho en beneficio propio y de la comunidad, pero por motivos equivocados. El hacer algo por Dios debe estar motivado por el amor a Dios o no perdurará. Pero la decadencia del primer amor tiene un segundo elemento a considerar: lo que origina la decadencia del primer amor. De los versículos 4 al 7 vamos a encontrar el desarrollo de cosas importantes. El versículo 4 nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es decir, el abandono de todo lo que la alimentaba. La conjunción pero, expresada por nuestro Señor Jesucristo, denota una amarga queja de parte de Él. Él dijo: pero tengo contra ti que dejaste atrás tu primer amor. Veamos algunas posibles causas del abandono del primer amor. Número 1, la rutina de cada día, que llega a dar lugar al enfriamiento del primer amor, es decir, de ese amor inicial, del fervor del noviazgo, de la luna de miel, de ese matrimonio y de tantas cosas cuando la persona está enamorada. Número 2, casi siempre es un proceso lento, pero termina en una profunda crisis. Número 3, cuando el primer amor se enfría, podrá considerarse como traición, porque se supone que se ha hecho un pacto de amor continuo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, hemos jurado amarle hasta que la muerte nos separe de este mundo y hasta que Él nos lleve a la vida eterna, porque Él prometió amarnos por toda la eternidad. Ahora, ¿cómo se da en la vida espiritual? Número 1, cuando la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Número 2, cuando la iglesia de Cristo cobra más importancia que el Cristo de la iglesia. Número 3, cuando todas las demás cosas ocupan el primer lugar en vez de Jesús. La relación entre un hombre y una mujer, cuando están enamorados, cobra entusiasmo. Igual sucede entre los creyentes con relación a Jesús. Cobran gran entusiasmo cuando experimentan el perdón en sus vidas que los hacen enamorar de Él. Pero cuando perdemos de vista la seriedad del pecado, empezamos a perder el entusiasmo por nuestro perdón. La queja del Señor es: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Un reconocido comentarista dijo: el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente a Cristo, esa actitud reverente a Él. Por eso es necesario preparar todos los días nuestro corazón con un olor fragante de salvación, acompañado de oración, búsqueda de estudio de la palabra y, por qué no, también del ayuno. Pero son elementos que requieren nuestra vida. Los elementos del amor son sencillez y pureza que mantienen una buena relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que origina la decadencia del primer amor, además del abandono de todo lo que lo alimenta, es en la dirección hacia
la murmuración y la división. El versículo 5, 6 y 7 nos dice la Escritura: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Era importante oponerse a los falsos maestros, pero habían caído en la hipercrítica, es decir, espíritu de constante censura, con el consiguiente enfriamiento del amor tanto a Dios como al prójimo. Habían caído en la imposición de la autoridad de una forma dictatorial, incentivando a que los nicolaitas dañaran la iglesia, pero la aceptación y la justificación de las prácticas nicolaitas también tenían que ver con lo que originó la decadencia del primer amor, es decir, las prácticas de aquellas personas que tenían doctrina errónea. Y cuando vamos a participar en algo que sabemos que es malo, a menudo usamos excusas para justificar nuestra conducta. Decimos que no es tan malo como parece o que no dañará nuestra fe. Y aquí sí que cabe ese versículo de la palabra del Señor: hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. En conclusión, solo aquel que obedece lo que el Espíritu dice a las iglesias podrá restaurar el primer amor con Cristo. Amigo mío, si has venido en decadencia del primer amor o todavía no tienes esa relación especial con Cristo y que puede enamorarte por la obra del Espíritu Santo a partir de este día, yo solamente te invito a que inclines tu rostro y a que confieses tus pecados delante del Señor y le digas: Señor Jesús, yo te doy gracias por este mensaje de tu palabra, porque he venido, Señor, con una decadencia en mi relación espiritual. Yo te ruego, Señor, que perdones mis pecados y que me enseñes, Señor, la obra preciosa de tu muerte en la cruz del Calvario, que inscribas mi nombre en el libro de la salvación y que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Señor, quiero enamorarme de ti a partir de hoy. Que tu Santo Espíritu levante todos los principios, Señor, que están contemplados para poder contemplar también tu gloria en mi vida. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.